Mi tesis lleva por título La cicatriz de la ausencia, un atlas íntimo de la memoria fílmica desde la imagen objeto. La imagen objeto era algo que había trabajado ya en mi trabajo final de máster y tiene que ver con la memoria personal y sobre todo con la filmación de archivos fotográficos. Tiene como sus raíces en una ausencia familiar, en una experiencia personal, y esa misma inquietud me llevó como a preguntarme sobre ciertas prácticas en el cine de no ficción contemporáneo e incluso en cierto cine que parte desde los años 50-60 con autores que están muy relacionados con la memoria, como son Chris Marker, Marguerite Duras, Alain Resnais, etcétera, etcétera, y que de alguna manera había ciertos gestos, ciertas cuestiones que tenían que ver con la recuperación o la creación de imágenes y recuerdos desde la propia filmación de esas fotografías. Para mí era importante, por una parte, porque sí que es verdad que todos los acercamientos que yo había leído o visto eran en su mayoría acercamientos sobre la memoria colectiva, la memoria histórica, y siempre tenía como un componente político, que aunque evidentemente en este caso muchas de las películas que yo trabajé también lo tenían, me interesaba sobre todo como cierta transmisión del recuerdo personal de la memoria del cineasta al espectador. Yo no trabajé en realidad la recepción de esas películas en los espectadores, pero sí un poco como ese momento de creación y si era posible una suerte de generar una memoria involuntaria a través de la filmación de esas fotografías o de esos archivos que son muy importantes o que mueven algo a nivel emocional a priori solamente para los cineastas o las cineastas. Y había como una suerte de intentar pensar si además, no solamente ver si existía ese desplazamiento de la emoción desde la filmación del archivo, sino además si había también una posibilidad de acercarse a todas esas películas desde un punto de vista histórico. No tanto como un punto de vista histórico a nivel cronológico o al que estamos acostumbrados, sino un poco desde los estudios warburgianos del Atlas de la Memoria y un poco como a través del estudio de determinados gestos o de aquellas formas de acercarse a los archivos personales. Y en este caso, pues trabajar alrededor del concepto de la imagen objeto, que de alguna manera también condensa una forma de generar otro tipo de imágenes a partir de la reestructuración del tiempo fotográfico al tiempo fílmico. Elegí hacer el doctorado porque primero era el paso natural después de haber hecho el máster de estudios de cine y audiovisual contemporáneo en la Pompeu, y también porque de alguna manera, o sea, todo lo que había ido trabajando durante el máster, que se había materializado en ese TFM, tenía como la sensación de que podía ir más allá y de que podía seguir generando como más conocimiento para mí misma, sobre todo. Y también porque la propia estructura me permitía de alguna manera entrar en un campo profesional que hasta entonces para mí había sido inexistente, que era el campo académico, y afortunadamente pues además de entrar en el doctorado pude disfrutar de una beca del Departamento de Comunicación para los 4 años que duró el programa. Por tanto, no solamente el hecho de hacer la tesis doctoral, sino además poder estar trabajando codo con codo con los profesores y los investigadores del grupo de investigación del que ya formaba parte, y que muchos de ellos habían sido profesores míos durante el máster. Y además, pues de alguna manera también poder dar un cierto retorno y empezar no solamente con artículos académicos, sino también un retorno con la propia educación, ¿no? A nivel educativo, al poder
dar clases y también formarme en ese sentido. Elegí hacer el doctorado en la UPF porque ya había hecho en esta universidad el máster de estudios de cine, porque mi tesis doctoral era una continuación de mi trabajo final de máster y porque, claro, las líneas de investigación que a mí me interesaban para explorar dentro de la tesis tenían que ver con las líneas que existen en la Pompeu, con los profesores y investigadores que forman parte del Grup Cinema y, obviamente, porque mi director de tesis, Sergi Sánchez, no solamente forma parte de este grupo, sino que además había sido el que me había dirigido también el trabajo final de máster. Por tanto, para mí era importante continuar en la misma institución. Los mejores momentos del doctorado, pues evidentemente es una situación como muy extrema a nivel emocional en muchos casos, pero claro, a nivel, pues afortunadamente yo ya estaba dentro de la Pompeu Fabra como becaria predoctoral, por tanto muchos de esos mejores momentos estaban relacionados con ese retorno en el aula, de poder tener contacto con los alumnos, de poder también explorar todo aquello que estaba trabajando en otro formato que no fuese el texto académico de la tesis. Y también, pues obviamente todos estos momentos de feedback con compañeros que también estaban haciendo el doctorado y con compañeros del grupo de investigación, con mi director de tesis. Y momentos también, pues, de revelación personal, ¿no? Cuando estás haciendo un doctorado y sobre todo un doctorado en el área de cine, yo creo que no es tanto como una revelación que, creo yo, para mí, que no es una revelación tanto que tenga que ver con el mundo exterior más que con el mundo interior y es algo muy bonito porque te permite como conocer nuevos autores, acercarte a nuevas cinematografías y seguir de alguna manera enriqueciéndote personalmente. Los peores momentos supongo que tienen que ver con la fase de escritura en la que una está tan ensimismada en la investigación que también son momentos como muy solitarios y momentos de duda y momentos que te hacen sentir que no vas a alcanzar la meta y en realidad pues todo eso se difumina cuando ya por fin depositas y cuando haces la defensa. Pero sí que es verdad que mientras en el momento del doctorado esos momentos se viven con más intensidad, una vez lo ves con distancia, pues como todo, al final acaba teniendo mucho más valor lo bueno que lo malo y al final pues creo que merece la pena. Claro, por un lado creo que una tesis de este campo tiene mucho que ver con inquietudes personales. Por tanto, creo que es muy importante que haya una gran, no sé si una gran pasión, pero sí que creo que es importante que haya una inquietud fuerte hacia el tema que se está trabajando. Y luego, por otra parte, creo que también es importante tener claro que si se quiere hacer una carrera académica o intentar hacer una carrera académica, tener claros cuáles son los objetivos que se tienen que cumplir institucionalmente. En este caso, pues ir a congresos, tener claro qué congresos son los que me van a poder generar más feedback o qué artículos o revistas voy a poder realizar que enriquezcan la tesis y, bueno, sobre todo si haces una tesis depende del tipo de tesis que hagas. En mi caso fue una tesis monográfica, por tanto no tenía tanto la necesidad de ir escribiendo artículos y de ir publicando artículos, pero sí que creo que a la larga, aunque se vayan haciendo artículos, aunque tú tengas una tesis monográfica, creo que a la larga es interesante tener también feedback de los peer review. Así estén dentro de todo un sistema institucionalizado, creo que es un valor que puede aportar mucho porque es un valor externo, una mirada externa y una lectura que obviamente puedes tener el director o directora de tesis, pero que es muy enriquecedora al final. Sí tuve la oportunidad de ir a congresos mientras estaba haciendo el doctorado. Fui a algunos congresos más especializados en los estudios fílmicos.
La experiencia fue muy positiva, a pesar de que del vértigo de la primera vez que te enfrentas a eso. Sobre todo en mi caso, yo todos los congresos que hice fueron o bien fuera de España o bien fuera de Cataluña, y siempre fueron en inglés. Por tanto, bueno, es un plus añadido de vértigo y de estrés, por así decirlo, pero es verdad que la experiencia es muy positiva. Es positiva en tanto que en un congreso puedes tener un poco un panorama de todas aquellas investigaciones o todo aquello que se está haciendo fuera de tu ámbito en el que estás encerrado durante la tesis, y sobre todo fuera del ámbito, por ejemplo, de Cataluña, en el que, bueno, más o menos pues se conocen, casi como que nos conocemos todos, ¿no? Y conoces ya las líneas de investigación de otros grupos, incluso de otras universidades. Te da no solamente un panorama, sino que también te permite de alguna manera testar todo eso que tú estás trabajando durante la tesis, y es un momento, creo que muy interesante. También tuve la oportunidad de publicar, de hecho publiqué un artículo en la revista La Talante. No publiqué muchos artículos, es verdad, pero este artículo fue bastante importante. Fue un artículo que coescribí con mi director de tesis, con Sergi Sánchez, y fue un texto que fue bonito escribir, porque también trabajábamos la intimidad como acto político. Por tanto, tenía que ver en cierta manera con la memoria íntima de aquello que estaba ya trabajando, pero sobre todo pues fue como un momento como un paréntesis dentro de la escritura de la tesis, que también de alguna manera seguía enriqueciéndola. Así fuese desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, porque los autores y las obras que trabajábamos para ese artículo pues no estaban en sí incluidas dentro de la tesis, del cuerpo fílmico de la tesis doctoral. Y bueno, creo que es interesante así como recomendación, creo que es interesante el poder hacer estos ejercicios, así sean en revistas que no estén indexadas o incluso que no sean académicas. En mi caso, yo estuve publicando en una revista digital, en Cine en Transit, que también es una revista especializada y divulgativa. Por tanto, también te permite escribir y abordar temas de estudio que trabajas en la tesis desde un punto de vista más relajado, cosa que es mucho de agradecer, porque te quita como la tensión y la presión que implica todo el doctorado, pero también te da la oportunidad y el espacio de poder explorar, analizar y un poco buscar tu voz, que es algo también muy importante dentro del proceso de escritura de la tesis doctoral. Durante mi doctorado logré hacer una estancia predoctoral, una estancia de investigación. Elegí la Universidad de Nova de Lisboa con la profesora Margarida Medeiros. Fue una experiencia muy recomendable para todos aquellos que puedan hacerla. Yo, afortunadamente, conté con los recursos del propio departamento, que es algo que está abierto a todos los doctorandos de la UPF. Eran las ayudas que dan de cofre para estancias de investigación. No es una cantidad muy grande, pero es verdad que es muy necesaria cuando quieres o cuando deseas hacer esa estancia de investigación, que es una experiencia también muy recomendable, porque creo que te da otra dimensión, otra mirada de aquello que estás investigando, y también te acerca a otras formas de llevar una tesis doctoral, que es verdad que en mi caso me fui a la Universidad de Nova de Lisboa. Por tanto, la forma en la que quizá allí se estudia la imagen tiene mucho más que ver con la nuestra, con la que hay en España o con la que hay en la UPF, en Cataluña. Y creo que es interesante porque eso te da como otra mirada. Cuentas con la ayuda de un revisor externo que no tiene nada que ver con el revisor que lee tu tesis cuando la depositas, y que de alguna manera también te puede enriquecer en ese momento que es únicamente para ti, para trabajar en tu tesis y para poder también conocer a otros doctorandos de otros lugares que están en el mismo momento que tú, pero también tienen otras miradas diferentes a la hora de abordar la tesis doctoral. Bueno, la noticia del premio me generó muchísima ilusión. Fue algo muy inesperado.
pero también fue una suerte de reconocimiento a un tipo de trabajo que quizá no está... ¿Cómo explicarlo? Quizá fue como me supuso como un reconocimiento a una tesis que tiene más un corte ensayístico que un corte metodológicamente académico o que es una tesis al estilo clásico. Y eso pues también supongo que puede generar algún tipo de reconocimiento también para una línea de investigación que tira más por la hermenéutica y por la filosofía dentro de los estudios de comunicación, que quizá estaría más cercana a lo que dentro de las humanidades están más acostumbrados y que dentro de la línea o de los ámbitos, del ámbito de los estudios de comunicación, pues quizá es más minoritario, pero que creo que obviamente es igual de importante. Mis planes a futuro en realidad son mis planes presentes. Yo me doctoré en enero de 2019 y estamos ya en febrero de 2022, por tanto, desde que me doctoré hasta ahora he continuado mi carrera académica y en este sentido creo que el hecho de que en los últimos años de doctorado pudiese formar parte del grupo de investigación de Cinema y además pudiese formar parte de un proyecto de investigación financiado por el Ministerio, hizo también que no solamente el contacto con la Pompeu Fabra siguiese activo, sino además seguir enriqueciéndome pues obviamente con el conocimiento de mis compañeros y sobre todo con la experiencia de poder estar en un proyecto de esas características, cosa que yo creo que también tuvo su peso a la hora de presentar como ciertos valores o cierta continuidad de mi tesis doctoral y de mis estudios de doctorado más allá del doctorado. En ese sentido, pues ahora mismo mis planes están puestos en continuar de alguna forma, quizá con otro formato, a aquella línea de investigación sobre la memoria personal y por otra parte continuar dando clases en el ámbito universitario y sobre todo ya no por el hecho de dar clases sino sobre todo por el hecho de que es una experiencia muy bonita el poder transmitir esa cuestión de la transferencia de conocimiento, que al final es un poco el gran valor que tiene el hacer un doctorado, el poder no solamente profundizar y explorar y descubrir autores y líneas de investigación y cuestiones que pueden ser de interés a la hora de abordar el estudio de las imágenes, pero sobre todo el ejercicio de transferencia que se genera a través de pues, la creación de películas, a través de las clases y del diálogo con los alumnos y con gente que ahora mismo está descubriendo todo aquello que por lo que yo ya he pasado de alguna manera. Esos planes a futuro creo que también, más allá de la carrera académica, es importante, o para mí es importante el pensar que también siguen suponiendo un enriquecimiento y un valor de conocimiento que no se agota al depositar la tesis doctoral, sino que sigue creciendo, quizá tomando otras direcciones, pero que es importante también, creo que, poner ese conocimiento en la tierra y por eso esa cuestión de la transferencia de conocimiento tanto en las aulas como, insisto, en nuestro caso pues a través de la obra artística es algo que tiene uno de los grandes valores de hacer un doctorado.